Señor, te damos gracias por comenzar, Señor, este año en tu presencia, Señor, rindiéndonos ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor, en esta vida. Padre, ahora te pedimos, Señor, tu dirección para poder, Señor, estudiar tu palabra juntos, sabiendo, Señor, que somos pecadores, sabiendo que somos indignos, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que somos, Señor, rebeldes, estamos en contra tuya, pero tú, Señor, nos has salvado de pura gracia y hoy queremos acercarnos a ti, Señor, ante tu trono celestial, Señor, confiando en Jesucristo, nuestro Salvador, sabiendo que Él, Señor, ha vivido lo que nosotros debíamos vivir, Padre Celestial, y que Él murió en nuestro lugar. Señor, te agradecemos por este tiempo, danos sabiduría, Señor, entendimiento, Señor, y también aplica, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Estamos comenzando el año. Y hoy día es nuestra primera escuela dominical. Y como ha sido la temática en las últimas reuniones de escuela dominical, estamos estudiando los atributos de Dios, ¿cierto? Y hoy día nos toca este tema, la gracia de Dios. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Iglesia Bautista Gracia Soberana. Por lo tanto, este sería un tema que debiésemos de alguna forma manejar bien. Porque si en algo debiésemos caracterizarnos, es que conocemos la gracia de Dios y también que hay gracia en medio de esta comunidad. Entonces debiese ser un tema que pudiésemos manejar bien y que debiese estar presente en nuestra cotidianidad como iglesia. Entonces, hermanos, recordar que estamos estudiando la Confesión de Fe de 1689, que no es más que una recopilación ordenada de lo que creemos, ¿cierto? Y estamos en el capítulo 2, hemos estudiado todo lo que está en amarillo y hoy día vamos a estudiar la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, la gracia, y esta parte es la de cuando ustedes participan, ¿no? Como siempre. ¿Qué usted entiende por la gracia de Dios? Hasta aquí, en su vida de creyente, en palabras sencillas. ¿Qué es la gracia de Dios? Levantan su mano y pueden hablar, porque recuerden que es una clase. Un regalo de Dios inmerecido. Amén. Algo más que decir acerca de eso, como que eso resume todo, ¿no? Al tiro no hay nada más que decir. Alejandro. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Amén. Si pudiésemos resumir, ¿cierto?, la gracia de Dios, sería Jesucristo. Jesucristo es el regalo que viene del cielo, ¿cierto?, y se entregó por nosotros y murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió, sino que vivió por nosotros, resucitó por nosotros y reina en su trono. Entonces, una definición un poco más acabada, porque lo que dicen los preparamientos es correcto. Es un regalo inmerecido. Podemos definirlo de la siguiente forma, como lo dice Luis Berkhoff. Es la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella, por naturaleza, bajo la condenación. La gracia de Dios es el manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos el Evangelio y estudiamos el libro de Solamente por Gracia de Charles Spurgeon? ¿Sí? ¿Y cómo podíamos diferenciar la gracia y la fe? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué diferencia había entre la gracia y la fe y la salvación? La fe, claro, la fe viene de parte de Dios, es un don que Dios nos da. Evelyn. La fe era un medio por el cual fluye la gracia de Dios. Amén. Entonces, la gracia, hermanos, es la fuente de salvación. Es como el pozo, ¿cierto? Donde está, ¿cierto?, el agua de alguna forma.
¿ya? Pero el conducto por donde fluye esa agua, esa es la fe. Nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y así, ni tú ni yo tenemos nada que gloriarnos, porque esa fe viene de Dios y de alguna forma son las manos que Dios nos da para poder recibir el regalo. Amén. Entonces vamos a leer algunos textos que nos hablan de la gracia en las Escrituras. Vamos a leer cada uno de ellos. Si Emanuel me puede ayudar con Efesios capítulo 2, del 8 al 10, Alejandro, Tito 3, del 4 al 7, y Katy, Romanos 3, del 23 al 24. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación viene por la gracia de Dios, ¿cierto? Pero la recibimos por medio de la fe. La vía de la salvación, ¿cierto? Es su gracia. Esa es la fuente inagotable de salvación. Y la recibimos por medio de la fe. Tito 3, del 4 al 7, Alejandro. Sí. Pero cuando Dios se manifestó, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, ese texto, resumiendo, ¿qué nos dice? Que no es por obras, sino que es por su gracia. ¿Qué mérito o qué jactancia puede haber en nosotros en relación a eso? Ninguna. Randy Alcorn, hablando acerca de esto, de la gracia, él hace una analogía, una comparación de la salvación con una historia de una niña que tenía meses de vida y cae en un pozo y bueno, va a un grupo de salvataje y la pueden rescatar. Pero él hace una historia diferente, él hace un relato opuesto a lo que sucedió. Él dice cómo no fue rescatada esta niña. Y él dice, la niña trepó por el pozo, con sus uñas se agarró, ¿cierto?, de la tierra que confeccionaba el pozo y fue subiendo. Por lo tanto, hacía obviamente una historia falsa de cómo fue el rescate, porque la niña no podía hacer nada. Estaba totalmente aislada. Obviamente no podía subir porque no tenía la fuerza para hacerlo. Por lo tanto, la salvación es de la misma forma. O sea, tú y yo no podemos hacer nada, ¿cierto?, para poder ser salvos, es por su gracia. Y la gloria, o en este caso, obviamente, el grupo de rescate fue quien hizo esa misión. Si tú llegas al cielo, ¿cierto?, y si yo llego al cielo, por la gracia de Dios, fue por Él, ¿no? Es por Él. Pero si nos vamos al infierno, nos vamos al infierno por nuestra culpa. Entonces, hermanos, en esta configuración de la gracia y la fe, la gloria siempre es para el Señor. Y eso lo deja muy claro la Escritura. Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí nos da una característica diferente también de la gracia, y la gracia es gratuita. La gracia es gratuita. Si no fuese gratuita la gracia, no sería gracia, ¿cierto? Entonces esa es otra característica de la gracia, que es gratuita. Entonces, la gracia versus las obras, hermanos, debemos entender que son como el agua y el aceite, ¿cierto? Son líquidos no miscibles que no se mezclan, ¿cierto? No se pueden mezclar. Así es la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia. Ahora, hermanos, esto de la gracia es un distintivo del Evangelio, es un distintivo de lo que nosotros creemos. Y la palabra gracia en muchas ocasiones ha sido despojada de su significado espiritual y desterrada de los temas religiosos. La teología moderna
la conserva como un sentido de amabilidad, solo algo enteramente externo. Hoy, hermanos, si hablamos de gracia en el sentido bíblico, y los creyentes que hoy día nos rodean, quizás de otras congregaciones, nosotros mismos entendemos realmente cómo es la gracia, entendemos la profundidad de ella, lo que implica. Entonces, hermanos, esto de la gracia de Dios es un distintivo del Evangelio, de lo que nosotros creemos. No hay ninguna otra religión, ¿ya? Comparada con el cristianismo, que crea lo que nosotros creemos, ¿cierto? Como dice John MacArthur, existen dos tipos de religiones, ¿cierto? O el de la gracia o el de las obras. Todas las demás se pueden resumir en las obras. Entonces, debemos entender en profundidad esta doctrina, la gracia de Dios. Entonces, algunas otras definiciones que nos van a ayudar a entender con un poco más de profundidad la gracia. Abraham Bock dice lo siguiente: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios. ¿Desde cuándo nos salvó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras, Él ya te había dado gracia, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Entonces, es una gracia, es un regalo inmerecido, como decía nuestra hermana Mirta, es gratuito, es eterno, pero más aún es en favor de gente que no es neutra, sino que es gente culpable, sino que es gente indigna, gente que es enemiga de Dios. Eso lo dice su palabra. A.W. Pink dice lo siguiente: más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede granjearla, puede atraerla. Tú no puedes hacer nada para atraer la gracia. Eso es lo que significa esa palabra. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. ¿Ven? Entonces tú y yo, hermanos, no podemos hacer nada para alcanzar la gracia. Pero cuando se expone el Evangelio, hay un llamado hacia tu vida y hacia mi vida. Y ese llamado es al arrepentimiento. Ese llamado es hacia la fe. Entonces, por un lado, claro, es la verdad que la gracia es algo que Dios nos da. Pero por otro lado, tú eres responsable de ir en arrepentimiento y fe como respuesta hacia el Evangelio. Entonces, hermanos, gratuita, eterna, y también la gracia es soberana. La gracia de Dios es soberana, que es lo que nos caracteriza como iglesia: gracia soberana. A.W. Pink dice lo siguiente en relación a esto: si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios está obligado a llevarles al cielo como justa compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado, como si Dios tratara de alguna forma de sopesar un error que le haya hecho. Pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos hacia las que le son rebeldes. Entonces Dios, ¿cierto?, en su gran amor, porque nos amó, Él nos atrajo con cuerdas de amor y Él escogió. Tenemos que entender esto de la siguiente forma: que todos, hermanos, tú y yo estamos condenados, todos caminamos en el infierno, todos buscamos lo nuestro, y Dios, en su eterna bondad, Él escogió a algunos para ser salvos. Él no tenía ninguna obligación para hacerlo. Vamos a leer algunos textos relacionados a esto. Dos de ellos. Si Dani me puede ayudar con Éxodo 33, 19. Y Ruth, si me puede ayudar con Romanos 9, del 13 al 16. Daniela, Éxodo 33, 19 y Ruth, Romanos 9, del 13 al 16. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor dice: yo seré misericordioso con el que yo quiera ser misericordioso. No da ningún fundamento. Su fundamento es el mismo. Es su Hijo Jesucristo. Es su elección.
Romanos 9 del 13 al 16. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. La pregunta en ese texto no es por qué Dios no amó a los dos, sino por qué Dios no aborreció a los dos, hermanos. Porque los dos estaban muertos en su delito y pecado. Y Jacob era un corrupto, era un ladrón, era un sinvergüenza. Y muchas veces, hermanos, esa gracia con la cual nos familiarizamos, muchas veces se torna y se agua y pierde peso en nuestras vidas porque empezamos a pensar que sí, merecemos la gracia de Dios. Es algo que debe Dios hacer. Dios tiene que decirme, Dios tiene que hacer esto y aquello porque yo me porto bien. Pero así no es la gracia de Dios. Dios escogió soberanamente a quienes: a Noé, a Abraham, a José, a Moisés, a Josué, a David, a Nehemías, a Esdras, a Daniel, a los profetas, a los discípulos. Hombres con muchos defectos. Mujeres como Ruth, mujeres como Esther. Dios escogió de lo vil. ¿Y qué más dice la palabra? Y lo necio del mundo para avergonzar a los santos. Entonces, hermanos, si tú piensas, bueno, el Señor me escogió por alguna característica y yo debo tener, si algo tengo que tener, ¿no? Algo debe el Señor haber visto en mí. Pero la característica es que vio tu pecado, vio tu rebelión y te escogió en Cristo Jesús. En Cristo. Entonces, lo vil y lo necio escogió Dios para avergonzar a este mundo. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver algunos receptores de la gracia de Dios. Tú y yo primero, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Manasés? Lo hemos nombrado en algunas ocasiones anteriores. Manasés, ¿cierto?, fue rey de Israel. ¿Y qué hizo él? Él tomó a sus hijos, ¿cierto?, y los sacrificó a ídolos. Dice la palabra que él observaba los tiempos, a los agoreros. Dice la palabra que él se excedió en hacer lo malo. Eso dice la palabra, que se excedió en hacer lo malo. E hizo extraviar a Judá. Eso dice la palabra. Se excedió en hacer lo malo y extravió. Eso hizo un hombre, un solo hombre. Él se arrepintió. El Señor tomó su corazón, lo transformó y lo perdonó. Cuando nosotros vemos ese tipo de ejemplos, hermanos, a veces en nuestra mente, y nos pasa, ¿cómo Dios puede hacer eso si es un indigno? ¿Cómo puede hacer eso? O cuando vemos violadores, pedófilos que se arrepienten, no, pero esa gente no se puede arrepentir. Pero tú y yo, hermanos, somos capaces de hacer ese tipo de cosas. Solamente por la gracia de Dios no lo hemos hecho, pero somos capaces, potencialmente podemos. ¿Dios pudo haber salvado a Hitler? Sí, lo pudo haber hecho. Y él salvó gente depravada, como Manasés, una persona dictatorial, una persona perversa que mataba a sus hijos. Entonces Dios puede salvar a dictadores que hoy día están en naciones, sí lo puede hacer, Él es soberano. Él puede hacerlo. Su gracia, hermanos, es suficiente. Pablo, hermanos, ¿qué hacía Pablo? Pablo en Hechos 9:1 dice que él respiraba amenazas en contra de él. Era un asesino. Un asesino. Moisés fue un asesino. Jonás era un cobarde. Pedro era una persona del vulgo. Quizás si fuera Pedro una persona actual, quizás era un flaite. ¿Cierto? Como decimos hoy día de la sociedad, sería un flaite. El Señor lo escoge de su pura gracia. Los corintios. ¿Se acuerdan cómo eran los corintios, hermanos? Eran rebeldes, eran divisores en medio de la congregación. Habían creyentes que habían pecado contra sus padres, habían tenido relaciones con la mujer de su padre. Entonces, Corinto es un reflejo, hermanos, de lo que la iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas con un denominador común, muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, hermanos,
No es que somos más santos que los demás, sino que buscamos aquí, en este contexto, a Dios, porque le necesitamos. Tú no vienes aquí, hermano, porque eres más santo que otro, es por su gracia. Entonces somos receptores del Evangelio de la gracia. Vamos a leer más adelante ese texto, pero ese texto nos habla de este Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia que nos ha salvado. Ustedes saben que por mucho tiempo yo, cuando era un poco más joven, no es que sea bien joven, pero estuve trabajando mucho tiempo en la cárcel. Entonces, una de las historias que a mí me llamaba la atención era de un hombre que le había asesinado a su esposa. Y la asesinó de una forma muy cruel. No lo voy a escribir, pero mató a su mujer. Y cuando yo conversaba con él, me decía: yo sé que yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado. Y yo sé que esto, él me decía, ni siquiera había escudriñado tanto la escritura, pero sé que Él me escogió. Pero también sé que Dios ha empezado a restaurar mi vida, porque su hija había sido capaz de ir a verlo nuevamente y perdonarle. Entonces, eso se llama gracia de Dios. Y uno podría ver desde fuera, pero no, esa gente que está adentro no puede ser receptora de la gracia. Hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros pecados son muy altos, más altos que el Everest, más grandes que el océano, cada una de nuestras vidas, pero el sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, otra definición de la gracia, para ir ahondando más, Bishop dice lo siguiente: la gracia es la provisión para los hombres caídos, que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas. Fíjense aquí, él dice acá rato: no pueden. Tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, y tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Esa es la gracia de Dios. Él nos habilita desde un punto inhabilitado. O sea, somos incapaces de alcanzar a Dios, incapaces de poder verle, incapaces de amarle. Entonces, caracterizando la gracia, tres cosas fundamentales que debemos entender de la gracia. Primero, que es gratuita, que esto es gratis, que no hay que comprar nada, ¿cierto? Fue una de las directrices grandes que Lutero hizo cuando inició, o fue una de las personas que inició la Reforma, que esto era por fe, ¿cierto? Y que la gracia era la fuente de la salvación, y que no tenían que comprar indulgencias. Es eterna, ¿cierto? Pablo habla desde que cuando estaba en el vientre de su madre, él era un receptor ya de la gracia. Y esta gracia es soberana. Es gratuita, eterna y soberana. Y como decía nuestro hermano Alejandro, Cristo es la gracia de Dios. Cristo. Fíjense cómo habla Juan en el capítulo 1 del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Una cosa importante de este texto: ¿cuántas cosas Juan pudo haber dicho de Cristo? ¿Cuántas características pudo haber hablado de Cristo, cierto? Muchas. Misericordioso, justo. Pero él lo caracteriza con dos cosas: lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Qué cosa pasaba con Cristo que era tan atrayente para la gente? Que Él hablaba la verdad, pero lo hacía con gracia. Por eso es que los pecadores se podían aproximar a Él, podían escuchar la verdad, pero Él lo decía con gracia. Hacía con gracia. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué? Y gracia sobre gracia. O sea, la fuente de la gracia es Jesucristo mismo. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad, nuevamente, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Esto no quiere decir, hermanos, que la gente del Antiguo Testamento no fue salvo por gracia. Noé, Josué,
los antiguos héroes, los profetas, todos fueron salvos por gracia también. ¿Por qué? Porque ellos creían en un Mesías que iba a venir. Nosotros creemos en el Mesías que ya vino. Pero esa misma gracia fueron objeto de ellos. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, nuevamente, hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, no solamente como evangélico, porque es algo que siempre está en el contexto evangélico, decimos no, que Cristo murió por nosotros, sí, y es verdad, pero también debemos decir que Cristo vivió por nosotros, hermanos. Eso es algo bien importante que debemos marcar. Cristo vivió la vida que tú no podías vivir. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es la fuente de salvación. Pablo, cuando hacía sus cartas, ¿cómo iniciaba las cartas? ¿Se acuerdan? Él empieza gracia y paz, ¿cierto? Y cuando finaliza dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. El inicio de cada carta, la gracia, y al final, la gracia, como si fuese un sello. Entonces, hermanos, la gracia de Dios, otra característica que debemos entender es que es súper abundante, que no hay límites para la gracia de Dios. Por más que tus pecados sean negros, sean rojos como el carmesí, el Señor los puede limpiar, el Señor los puede purificar, puede quitarlos y echarlos al fondo del mar. 2 Corintios 12:9 le dice a Pablo el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia es suficiente. ¿Cierto? Charles Spurgeon, hablando de este texto, decía, era como un pez tratando de tragar todo el océano. Es imposible. Efesios 2:7, lo leímos, dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. Hermano, cuando tú te sientes pecador, está bien, y tú retrocedes, ¿cierto?, de arrepentirte porque tú piensas que tu pecado es demasiado alto, debes ir a los pies del Señor, porque estás menospreciando la sangre de Cristo. Su sangre es suficiente, su gracia es suficiente para limpiarte. Miren lo que dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿cómo? ¿Con qué característica en nuestras vidas? Confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, cuando en nuestra vida hay rebelión, y eso pasa, hay veces cuando nos alejamos del Señor, cuando vamos a veces a estar en el pecado, y el Evangelio nos es predicado, vayamos al trono de la gracia. Es un trono lleno de gracia. La semana pasada Alex nos predicaba acerca de el gran trono blanco, ¿se acuerdan? Donde el cielo y la tierra huyen, donde solamente habrá juicio, donde solamente el Señor se viste de justicia y aplica su ira en contra de la rebelión. Pero ahora, hermanos, podemos acercarnos al trono de la gracia, al trono del Señor. 2 Corintios 9:14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Es superabundante. Es capaz de salvar a Manasés, a Pablo. Es capaz de salvarte a ti y a mí. Su gracia es suficiente. Como dice Charles Spurgeon, ven como eres. Su gracia es suficiente. Ven degradado. Quiere decir, acude a tu Padre Celestial en tu estado de pecado y miseria. Acude a Jesús tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, ni apto para vivir, ni apto para morir tampoco. Acudan ustedes que son como escoria de la creación, aun cuando no se atrevan a esperar más que la muerte. Acudan aun cuando la desesperación les oprima el pecho, cuál pesadilla horrible, pidiendo que el Señor los justifique como otros impíos. ¿Por qué no lo harían? Acudan, porque esta gran misericordia de Dios está destinada para personas como ustedes. Vengan tal cual. ¿Y se acuerdan que hablamos también de que le hacían una analogía de un pintor que quería buscar a alguien en su estado natural?
y retratarle. Y él buscó un obrero sucio, degradado. Le dijo, te quiero pintar. Y el obrero pensó, bueno, me va a pintar. Y se limpió, se bañó y todo. Y llegó donde el pintor, y el pintor dijo, no puedo pintarte. Yo quería pintarte como estabas, en ese estado, sucio, deplorable. Así debemos ir al Señor. Así debemos ir. Entonces, hermanos, la gracia de Dios solo está en la salvación. Cuando hablamos de la gracia, ¿podemos resumirla solamente a la salvación? ¿O la gracia está en todos los ámbitos de nuestra vida? Vamos con ello. Entonces déjame ayudar nuevamente. Juan Pablo, si me puede ayudar con 1 Corintios 15:10, Evelyn, Hechos 14:26, hermana Mirta, 2 Corintios 13:14. Juan Pablo. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en mal. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Amén. En otra versión le dice, por su gracia soy lo que soy. O sea, toda nuestra vida cristiana es el resultado de la gracia. Todo lo que tú has vivido hasta aquí, hermano, hasta este punto, hasta este segundo, hermano, y lo que vivirás es por la gracia de Dios. Todo. El ministerio es fruto de la gracia de Dios. Evelyn. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que tenían cumplido. Amén. Acá vemos, hermanos, a Bernabé, a Pablo viajando y ellos enuncian que es por la gracia de Dios que están trabajando en el ministerio. Cada pastor, ¿cierto? Cada persona que trabaja en la iglesia debe reconocer que es por la gracia de Dios. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia, hermanos, debe estar en medio de nuestra comunidad. Y sobre todo si nos llamamos gracia soberana. Si usted quiere estar en esta congregación, debe ser un partícipe de la gracia de Dios. Hermanos, si Dios actúa bajo la gracia, ¿cómo lo hace el hombre? ¿Cómo lo hace usted? Usted, en sus parámetros, aplica la gracia cuando tiene que... si usted, por ejemplo, fuera un jefe y tuviera que contratar a alguien, ¿usted qué tiene que hacer? Buscar ciertos requisitos, ¿cierto? Para que sea apto para ese trabajo. Bueno, en nuestra vida cotidiana nosotros nos movemos así, ¿cierto? En prácticamente todos. Nos cae bien las personas que nos hace bien, ¿cierto? Bendecimos a las personas que se preocupan por nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros, de alguna forma, lo que hacemos es devolver la mano, por lo general, ¿cierto? Trabajamos así. Y es verdad, incluso en la iglesia, ¿cierto? A veces nos juntamos con los hermanos que nos caen mejor, ¿cierto? Que se preocupan por nosotros. Pero así no es la vida cristiana, entonces. ¿Ya? Y así no debiese ser nuestro actuar. No debiésemos fundamentarnos como piensa el mundo. Entonces nosotros funcionamos de forma opuesta a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestros afectos, el trabajo, los recursos y entrega van para quienes poseen los méritos que nuestro estándar exige, ¿cierto? Nosotros trabajamos así, nuestros ojos trabajan así, ¿cierto? Bajo el mérito. Entonces la gracia es totalmente opuesta a lo que nosotros pensamos, es totalmente contraria a tu forma de pensar. Fíjense lo que dice 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora nosotros sabemos que escogió a David, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios lo escogió, ¿cierto? Porque era conforme a su corazón, y no tiene que ver con el corazón de David, por si acaso, sino que tiene que ver con el deseo de Dios de escoger a David, porque en él iba a ser un vaso, ¿cierto?, de gloria para sí mismo. Porque David, ¿cómo fue, hermanos? Fue un mentiroso, fue un asesino finalmente, un adúltero, un idólatra, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando dice la palabra que lo escogió conforme a su corazón, es conforme al corazón de Dios, a su deseo. No tiene que ver nada con el corazón de David, porque era un corazón perverso. Entonces, hermanos, nosotros nos movemos de forma distinta. Y miren lo que dice el Señor
acerca del mundo y cómo debiese ser nuestro comportamiento. Mateo 5, 44 al 46. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hermanos, si tú y yo nos manejamos bajo el mismo estándar del mundo, no hay ninguna diferencia. Ninguna. No conocen la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es amar a nuestro enemigo que no lo merece. A quienes nos ultrajan, a quienes nos hacen el mal. Eso es gracia de Dios. Y si tú conoces la gracia de Dios, hermanos, debemos manejarnos bajo esos parámetros, los del Señor. Entonces, hermanos, la gracia y el Evangelio. El cristianismo el cristianismo es la única religión que basa la salvación del hombre no en lo que Él puede hacer, sino en la obra de Cristo en la cruz. Él no solo murió por nosotros en nuestro lugar, sino que Él vivió por nosotros la vida que no podemos vivir y nos transmite a través de la operación del Espíritu Santo su obra de salvación. Ya leímos estos textos. Por medio de la fe somos salvos, por su gracia. Y en Hechos 20 y 24, que no lo leímos delante y lo leemos ahora, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de ¿qué? Del Evangelio de la gracia. Ya estamos terminando. Finalmente, ¿cómo nosotros debemos vivir la gracia en comunidad? Aquí en IBGS, una iglesia que habla de la gracia de Dios y que debiese, hermanos, ser un reflejo de la gracia. Si hay algo que debiese reflejar una iglesia, es el carácter de Cristo, ¿cierto? Y leímos en 1 de Juan dos características, perdón, en Juan, no en 1 de Juan, en el Evangelio de Juan, dos características del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas? Gracia y verdad. O sea, nosotros estamos llenos de verdad, ¿cierto? Estudiamos la palabra, nos gusta estudiar doctrina, pero ese despliegue de verdad debe ser con gracia. Y ninguno de los dos extremos debe estar presente en nuestra vida, ¿cierto? Un exceso, ¿cierto?, de verdad en donde tenemos que portar a la gente, ¿cierto?, y discriminarla, y si no están con nosotros fuera. Y otra donde simplemente menospreciamos la gracia y la pisoteamos. No. Entonces, vamos rápido para terminar. En una comunidad de gracia, toda la gloria es para Dios y su Hijo Jesucristo. Como dice Filipenses 2:9 al 11, que Él lo exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Él se hizo siervo y Dios su Padre lo exaltó hacia lo sumo. Y como hemos estudiado, hermanos, toda la gloria y la honra es de Él. Entonces, lo primero que debiésemos caracterizar nosotros es que le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Que no hay ninguno fuera de nosotros, hermanos, que está por sobre nosotros, ¿sí? En el sentido de esto, de la gloria, sino que es Jesucristo. Los miembros se reciben como recipientes de gracia. Vamos a leer dos textos muy rapidito. Si Alex me puede ayudar con Gálatas 3:28 y Natalia, si me puede ayudar con Romanos 15:17. Romanos 15:17 y Gálatas 3:28. Bueno, 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. No hay judío ni griego, no hay división. Aquí en la iglesia, un denominador común, salvados por gracia. ¿Se han dado cuenta que los clubes sociales tienen un denominador común, cierto? Para que usted vaya para allá, tiene que aceptar sí o sí sus parámetros. Pero ¿qué pasa en la iglesia, hermanos? ¿Qué pasa acá? Acá llega gente de distinto estrato social, distinto color de pelo, distinto color de ojos, distinta origen, ¿cierto? Quizás étnico, quizás origen de lugar de nacimiento. El Señor nos reúne aquí, hermanos, y nos hace convivir en una heterogeneidad. Aquí, hermanos, el cuerpo de Cristo, hermanos, es un cuerpo heterogéneo, en donde cada uno de nosotros se recibe con gracia.
y no podemos dividir a este grupito de aquí de la iglesia, este grupito de allá de la iglesia. No. Natalia. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. ¿Romanos 15, 17? Sí. ¿Sí? Entonces yo me equivoqué. El texto era recibíos los unos a los otros. ¿Ya? Realmente me equivoqué. Recibió los unos a los otros como Cristo os recibió. Ese es el texto. Entonces, hermanos, Cristo nos recibe y nosotros aquí, en la congregación, debemos recibirnos los unos a los otros. Perdón, ahí hay un error. ¿Si alguien lo encontró? No importa. Después lo arreglamos. En una comunidad de gracia, la verdad es enseñada y defendida con gracia. Efesios 4, del 15 al 16. Si me puede ayudar Alejandro. Efesios 4, del 15 al 16. Y Seba, si me puedes ayudar para terminar, Proverbios 16, para que lo tengas en cuenta. Es el texto, ¿cierto?, el lema de nuestra iglesia. Efesios 4, del 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad, el amor, fijamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces el texto nos dice que debemos seguir la verdad, ¿en qué? En amor. En amor. ¿Dani? Era 15:7, ¿no? Me comí el 1. Romanos 15:7. Entonces, nos invita este texto a seguir la verdad en amor. Y fíjense que antes de este texto, del 15 y el 16, él habla de los falsos profetas. Y él habla, obviamente, de ellos. Y obviamente cuando estamos en un contexto de falsa profecía, falsa enseñanza, uno de esos dos extremos está presente, ¿cierto? O la verdad que es extrema, ¿cierto?, llevada sin gracia, o la gracia falsa, ¿cierto?, donde todo da lo mismo, pisotear la gracia. Entonces, nosotros debemos llevar la verdad, pero con gracia. Y esa es una misión muy difícil, porque él estaba lleno de gracia y verdad. Y de eso debemos ser un reflejo nosotros. Y finalmente, en una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. Sebastián. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Con gracia, misericordia. Perdón, con verdad y misericordia, dice el texto. Entonces, todo eso, ¿cierto?, es una maquinaria que debe ser llevada con gracia y que tú y yo somos partícipes de ello. Entonces, hermanos, hemos expuesto acerca de la gracia. Y cualquier comentario, pregunta, ahora es el espacio. Así que dejo abierto este tiempo. También nosotros tenemos que tener gracia hacia los que no conocen al Señor, porque Él también tiene gracia con ellos. Como decía el versículo, le da el día, la noche, la lluvia, el sol. Entonces, muchas veces nosotros como que lo miramos así como y otros que cuando uno está en comunidades, como dice la palabra, uno tiene que ser como un conducto de la gracia, o sea, dar gracia a los demás. Amén. Amén. Y me acuerdo que una vez en una oración hablábamos que uno tiene que ser como un canal donde fluye el río del Señor. Amén. El río de su gracia. Entonces, O sea, de alguna forma, si somos recipientes de la gracia, tenemos que dar también, ¿cierto?, de esa gracia. Amén. ¿Verdad, Alejandro? Recordaba una de las cosas que decía Charles Spurgeon, que uno constantemente tiene que estarse predicando el Evangelio. ¿Y eso por qué? Porque claro, uno al recibir la gracia de Dios, uno pasa a ser hijo de Él. Pero después de ir creciendo en santidad, uno, al no recordar el Evangelio, uno puede ir creciendo, pero no en gracia. Como lo ves Jesucristo, que era lleno de gracia y verdad. Uno puede crecer solamente en verdad, pero eso después se puede transformar como una plataforma de santidad solamente para mirar por debajo de los demás.
Y eso es algo terrible. Claro. Eso de una u otra forma es menospreciar la gracia con la que el Señor nos llamó. O sea, como tú dices, de una u otra forma el Evangelio nos llama, ¿cierto?, a ese origen siempre de donde fuimos rescatados. Y como dice Pablo, ¿cierto?, por gracia soy lo que soy. Y él menospreciaba todas las demás cosas. ¿Alguien más? Hermano Alex, hermana Miguel. Una pregunta. ¿Cómo conservo como estoy en la gracia? ¿Cuándo la pierdo? ¿Cómo? ¿Y cuándo pierdo la gracia en su? ¿Cuándo perdemos la gracia? ¿En cuanto a la salvación? Claro, ¿cómo tú te mantienes con la gracia de Dios? Claro. ¿Y cuándo la pierdes? Claro. Porque si es cierto, es un regalo de hecho, pero yo lo puedo aceptar o no, lo puedo devolver. Claro. Me quiero referir a cómo lo haces, porque por ejemplo hoy en día recibo un regalo y lo recibes con un ticket de cambio. Si no te gustó, va y lo cambio. Amén. Bueno, Pablo, cuando le habla a Timoteo, de alguna forma le dice que persista en la gracia de Dios. De alguna otra forma que él se esfuerce por la gracia, ¿cierto? Dice, esfuérzate por la gracia. Pero la gracia es algo que es gratuito. Bueno, primero decir que la gracia del Señor, al ser gratuita, ¿cierto?, al ser eterna, no la perdemos, ¿cierto? Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y de alguna forma para cultivar esa gracia, ¿cierto?, es simplemente yendo al Señor, ¿cierto?, en arrepentimiento y fe, buscarle, amarle, ¿cierto? Como le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Busca al Señor, de alguna forma, diciéndole, busca primero el reino de Dios, ¿cierto?, su justicia, buscarle. Pero al ser gratuita, ¿cierto?, al ser soberana y eterna, claro, no perdemos esa fuente de gracia, porque si la perdiésemos, no hay gracia. Porque hicimos algo que al Señor quizás no le agradó, ¿cierto? Y bueno, tiene que haber algún requisito para que nos las quiten, ¿no? Como pasa de repente en la vida cotidiana, pero no es así. O sea, el Señor la perpetua, es una gracia eterna. Y nosotros tenemos que esforzarnos por ello, tenemos que buscar al Señor. Hermana Mirta. Yo pienso que hay que tener cuidado de abusar de estas cosas. Amén. Sabemos que hay regalos que el Señor ofrece cada día, pero nosotros también, como tú dices, tenemos que ir aprendiendo sus palabras, tenemos que ir tratando de edificarnos unos a otros espiritualmente. Sin embargo, sentimos a veces los mismos errores, los repetimos y sabemos que el Señor es misericordioso, que nos espera y del esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, pensando en esa gracia, a veces no es como debe ser. O sea, tenemos que tener una constancia, en perseverar, en cada día ir cultivando nuestra palabra, en mejores, en tratar de superar las cosas. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener una consigna, que es el primer mandamiento de todo, amar al Señor por sobre todas las cosas. Y esa es la búsqueda de la gracia de Dios finalmente. Pero sin duda que quizás parece contradictorio, esfuérzate en la gracia cuando lo dice Pablo, pero es así, o sea, debemos esforzarnos. O sea, ya que llegaste a la gracia de Dios, debes esforzarte por buscar más y más de Él. De una u otra forma, reaccionando a ese amor. Debemos reaccionar al amor del Señor en una búsqueda. Y hay periodos de nuestra vida donde el diablo nos zarandea, ¿cierto? El Señor permite eso. Otras veces donde nosotros, ¿cierto?, buscamos lo nuestro, en nuestros propios pecados. Otras veces, ¿cierto?, nos alejamos del Señor. Pero el Señor nuevamente, por su gracia, ¿cierto?, nos llama. Pero eso sucede, hermanos. Sucede que muchas veces, hermanos, nos alejamos del Señor y menospreciamos su gracia y debemos volver a Él. Evelyn, ¿querías hablar algo, hermano? Pues Alex. Lo que decía hermano, tiene que ver como perseverar en la gracia o que da la salvación, tiene que ver con volver a la gracia siempre cuando uno peca o cuando uno se aleja del Señor, como volver a la gracia y vivir constantemente con el Evangelio día a día. No como un evento que pasó alguna vez en nuestra vida y de ahí seguimos adelante, sino que volver a la cruz, volver al Evangelio y como nadar en este río de gracia de Dios. Amén. Amén. Alex. Sí, solo enfatizar que cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice esfuérzate en la gracia y no por la gracia. Es la gracia que él ya recibe.
que perseverar hasta el fin. Entonces, sabemos que nosotros, por una parte, es Dios el que nos entrega la gracia, y por otra parte, Él va poniendo en nosotros el querer y el hacer, y eso se va a manifestar en una vida que lleva fruto de arrepentimiento y fruto de obediencia. Entonces, también hay que tener en cuenta lo que dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Entonces, si alguien padeció en un momento estar en la gracia, pero después la abandona y se va permanentemente, significa que nunca la recibió de manera real. Sí, por ejemplo, cuando habla Pablo, no se sabe, habla en hebreo de han caído de la gracia es porque se escudaban su salvación en las obras y no comprendían la gracia. O sea, muchos quizás subvertieron ese texto, pero es porque su salvación la estaban basando en las obras y no entendían la gracia de Dios. Natalia. Si no era lo mismo que me acordé de eso. Ellos cayeron de la gracia. Claro. No que el Señor haya sacado su gracia, sino que la conversión de ellos estaba mala. Claro, la conversión de ellos se basaba en algo que supuestamente ellos habían hecho. Realmente uno cae en eso y es un plan de tratar de alcanzar la gracia de Dios. Si uno peca, y a uno le da como lata porque siente que no está cumpliendo. Y en realidad nunca cumplió, nunca ha cumplido, siempre ha sido la gracia. Y lo otro es que también hay otro extremo que es el libertinaje. Y como dice Pablo, usa la gracia para hacer lo que quiere. Claro. Y no se esfuerzan. Claro, si abundó la gracia, persistiríamos en el pecado, claro que no. Y cuidado que la línea, hermanos, es tan delgada, hermanos, ahí de confusión, que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro, ¿se acuerdan? Cuando es reprendido por Pablo, ¿cierto? Que había vuelto a prácticas judaizantes para la salvación. Y él había desechado finalmente, estaba desechando la salvación por la fe. Y estamos hablando de Pedro, un apóstol del Señor. ¿Cómo nosotros no podríamos caer en aquello? Podría pasar, podría suceder. Entonces la línea es delgada. Tenemos que tener cuidado con aquello. Sí, es que igual es maravilloso pensar cuando hablamos de la gracia que para nosotros es gratis, o sea, para nosotros es un regalo, pero la gracia es cara. Muy cara. La gracia es lo más caro que hay, o sea, le costó la vida a nuestro Señor, ¿cierto? Y al Padre le costó a su Hijo. Entonces la gracia, claro, para nosotros se manifiesta como algo, un regalo, pero para el Señor, o sea, fue lo más caro que Él pudo haber entregado a su Hijo y haber dejado absolutamente todo. Y más allá de lo material, Él dejó a su Padre la cruz, su Padre lo abandonó. Entonces, si bien es gratis para nosotros, al Señor le costó absolutamente todo. Y lo otro tiene que ver con que hay una parábola que es la del tesoro, ¿cierto? En donde el hombre va y el hombre al ver el tesoro en este terreno, va y vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno. O sea, primero que nada no compra el tesoro, que no había cómo poder comprar ese tesoro, no tenía los recursos y nadie lo iba a tener. Sí puede comprar el terreno donde está el tesoro, pero lo maravilloso de eso es ver que si bien él vio el tesoro, y esto lo motivó, ¿cierto? Y lo llenó de gozo, él hizo algo por ese tesoro. Entonces, efectivamente, la gracia nos salva, es un regalo inmerecido, un don de Dios interno en cada uno de nosotros. Pero ya al ver esa maravillosa obra de Dios en nosotros deberíamos motivarnos también y movernos en pos de este regalo. Pero no para obtener el regalo, sino que para poder bendecir a Dios por esta hermosa obra que Él hizo en nosotros. Okay. Como dice Ezequiel, ¿cierto? Jeremías, que Él cambia nuestro corazón y podemos andar ahora. Ahora podemos caminar en sus pasos. Seba, yo creo y terminamos. Vamos a dejarse con lo que decía el hermano Alex, que leí una vez a un autor que era contemporáneo de Spurgeon, y él decía, hablaba un poco de esto, y decía que para que el que se ensoberbece en la gracia, como para vivir el libertinaje, está la ley. Y para el que se duele, agobiado por no poder cumplir la ley, está la gracia. Entonces, él hacía esta comparación, que la gracia en el fondo es el Evangelio presentando estas dos caras para estos dos diferentes tipos de personas. Claro, esa moneda de verdad y gracia que debe estar siempre, constantemente en nuestras vidas. Como tú dices, como de una otra forma son las paredes que nos llevan hacia el Señor para no desviarnos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Y vamos a dar las gracias al Señor por la gracia. Amén. Señor, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres precioso para nosotros.
porque tú nos has mostrado a Jesucristo, Señor, como la perla de gran precio, Señor, como ese hermoso lirio de los valles, Señor, que, Señor, nos llena totalmente. Y como dice el texto, Señor, de gracia, Señor, tú nos has llenado, Señor, y de tu gracia tomamos todo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por mostrarnos el Evangelio, por mostrarnos, Señor, la verdad, Señor, cruenta de nuestro pecado, de nuestra rebelión, Señor, de cómo somos, Señor, que estamos desvalidos, muertos, ciegos, desventurados en ti, Señor. Que nos hemos, Señor, revolcado en nuestro pecado, pero en tu gracia, Señor, tú nos has salvado. En tu gracia, Señor, tú nos has vivificado. Y esa gracia, como decía nuestro hermano Esteban, te costó todo, te costó la cruz, Señor, te costó morir abandonado por tu Padre. Señor, te damos gracias por este regalo inmerecido. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por vivir la vida que no podíamos vivir. Señor, te agradecemos porque estamos en una comunidad en donde debemos ser, Señor, personas que dan de gracia. Señor, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, reflejo de tu gracia. A recibir, Señor, al desvalido, a recibir al incomprendido, a recibir, Señor, al pecador, en recibir, Señor, al extraño, al raro, porque, Señor, tú nos recibiste tal cual éramos, Padre Celestial. Señor, y como en Corinto, Padre Celestial, habían homosexuales, Señor, ladrones, adúlteros, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos des gracia para recibir, Señor, aquellos, Señor, que necesitan tu gracia. Te pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.